Shalom, shalom, amadas familias. Bienvenidos y muchas bendiciones desde el cielo para cada uno de ustedes, esa audiencia maravillosa que nos escuchan. Aquí me acompaña nuestro amado hermano, el More Gustavo Rivas Bertí, como siempre, para traer una reflexión, o sea, discutir temas de mucha relevancia que no muchas personas se atreven a tocar. Y en esta oportunidad vamos a tocar el tema Hanukkah. ¿Qué es lo que significa Hanukkah? Saludos, audiencia, estimado More. Bueno, bendiciones para todas las personas que siempre están atentos a este espacio, esperando que siempre sea de bendición. Nuestro objetivo es siempre aportar, es poder dar herramientas que la persona pueda ir despertando, que la persona tenga la capacidad de llegar a evaluar, a cuestionar, a analizar su sistema de creencias. Y creo que a través de este espacio considero yo que estamos siendo útiles en función de ello. Se entiende que hay personas que de alguna manera presentan resistencia a ese dogmatismo irracional o ese fanatismo religioso, a veces de defender por defender algo sin tener de pronto las herramientas de lo que se está defendiendo. Es un asunto más emocional que fundamentado en principio, pero se respeta. Eso es el ejercicio, ¿no?, de su voluntad. Así que considero que venimos es solo para ayudar, para tender la mano, para enseñar un poco de lo que hemos aprendido y que sea de bendición para las personas que siguen el espacio. Baruch Hashem. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría hacerle las siguientes preguntas a nuestro estimado More acerca de lo que es Hanukkah. Primero, ¿qué es Hanukkah? ¿Cuál es su significado profético? ¿Es tradición? ¿Es cultura? ¿Es acaso un mandamiento bíblico? ¿O es algo que es condicional? Ya que hay algunas personas, de hecho, que practican o interpretan las escrituras bajo las herramientas o bajo la perspectiva hebrea, porque no me gusta ni siquiera llamarle movimiento, porque si le llaman movimiento piensan que es algo nuevo. Y la interpretación de las escrituras bajo esta perspectiva no tiene nada de nuevo, es algo bastante antiguo. Esto es algo que precede hasta la venida del Mesías. Desde antes de su venida, este eran métodos de interpretación, los que estamos utilizando ahora, que fueron usados por todos los rabinos y por todos los maestros de Israel. Ahora bien, cuando hablamos de Hanukkah, estimado More, ¿qué es Hanukkah? Para aquellos que no conocen, que no saben su significado, que pueden pensar que es algo que es solamente para los judíos o es algo que ellos no debieran ni siquiera pensar. Bueno, primeramente la celebración de Hanukkah no está dentro de las convocatorias que aparecen en Levíticos 23, que la mayoría defiende, donde empieza el debate para algunos que estudian las escrituras desde la perspectiva hebrea y están en ese proceso de rectificación y a la vez de depuración. Hay algunos que objetan que la celebración de Hanukkah no se debería celebrar, porque no es algo que aparezca dentro de la Torá, hablando de Levíticos 23, las convocatorias. Es que hay muchas cosas que nosotros realizamos, que nosotros hacemos, que no necesariamente es un mandamiento, pero se hace, se obedece, se sigue, ¿ok? Pero limitar esta celebración, que es conocida como la fiesta de la dedicación o fiesta de las luces, dejarla establecida de forma rígida en cuestión de tiempo, hablando del calendario que aparece en Levíticos 23, no estaríamos haciendo honor a lo que representa la misma, que es la forma en la cual un grupo no quiso asimilarse, no quiso seguir lo que un sistema que estaba dominando, que tenía mucha fuerza, estaba trayendo como consecuencia de todos los lugares que estaba conquistando. Y para nadie es un secreto que la mentalidad griega y el helenismo ha causado un impacto muy fuerte, al punto que cuando Roma lo absorbe, prácticamente se asimiló,
muchos conceptos que son greco-romanos por la gran influencia de Grecia sobre Roma. Quiere decir que este imperio que venía tomando territorios y con ello conquistando también la mentalidad de los pueblos, tenía también su estrategia, eran astutos en ese sentido, porque ellos no eliminaban. Usted está hablando del helenismo seleucida. Sí, correcto. Con el cual empieza la lucha con una familia que es llamada los Asmoneos, pero que posteriormente se le da a conocer como los Macabeos por uno de sus miembros que era visto de esa forma. Entonces, tenían una estrategia muy particular porque regularmente quien conquista trata de quitar todo lo que es parte de la cultura y de una vez afectar la identidad del que es conquistado. En este caso, ellos no estaban tratando de quitarle su cultura, sino implantarla de ellos y que esa superara la que ellos tenían. En pocas palabras, iba a haber una competencia y de esta manera llamar la atención y que se sintieran atraídos por la cultura de ellos, que asumían que era fuerte, por lo que habían ellos visto en momentos previos con otros pueblos que conquistaron. De alguna forma, esa estrategia empezó a tener sus victorias, por llamarlos de alguna manera, porque empezamos a ver judíos que empezaron a helenizarse, que posteriormente vamos a ver en el Nuevo Testamento que cuando Pablo habla, bueno, hay que primero al griego y después al judío, muchos piensan que son griegos de Grecia y son judíos asimilados, o sea, judíos helenistas. Y estos empezaron a practicar todo lo que de alguna manera llamaba la atención. Pero llega un momento en que hay una familia que son los asmoneos, o esta dinastía de los asmoneos, que se revela y dice que no, que ellos no están, o por lo menos el patriarca, el líder de la familia, se levanta en contra de todo eso y dice, nosotros vamos a ser fiel a la Torá y para nosotros es mejor morir que perder nuestra identidad porque nuestra identidad fue dada directamente por Hashem en Sinaí y para eso tenemos la Torá. Y por lo tanto no vamos a hacer nada en contra de la Torá. Eso hace que empiece la revuelta y en la medida que va pasando el tiempo, los asmoneos empezaron a ir conquistando y ganando su propio territorio que estaba siendo influenciado por esto, que creo que es el enemigo más fuerte que se tiene, es un enemigo silencioso como lo es la asimilación. Y cuando esto sucede y empiezan a tomar territorios y empiezan a ganar y pasa todo esto, llega un momento en que estando en Jerusalén, allí en el templo que había caído en manos de ellos, ahora ellos querían restaurar todo el servicio por lo que representaba el servicio allí, para efectos de una relación con el Eterno, de alguna manera representaba la presencia del Eterno allí, el servicio, las oraciones, todo lo que ellos practicaban. El problema es que cuando llegan no habían elementos que permitieran que pudiera establecerse nuevamente el servicio. Y en este caso, lo que vemos nosotros como los sacrificios y una serie de cosas. Hay algo particular porque tenía que estar encendida la menorá, que es un candelabro de 7 brazos, y en una de esas que están buscando, organizando, arreglando todo, una persona se presenta con una vasija de aceite y él dice, aquí está el aceite, podemos encender la menorá. El problema es que esas vasijas de aceite, cuando se vertían, solamente duraban un solo día y tenían que volver a hacer aceite. Y para volver a hacer aceite, prácticamente se tardaba entre 7 a 8 días. Entonces todos los días se iba colocando el aceite, pero siempre se iba preparando y el proceso para hacer el aceite duraba más o menos ese tiempo. Había que tomar una decisión. Una, colocamos el aceite sabiendo que se va a apagar la lámpara y el mandamiento es que tiene que ser una luz que se mantenga siempre, una luz perpetua, o nosotros vamos a preparar el aceite y dentro de ese tiempo, entonces venimos con el aceite ya y empezamos a restaurarlo y vamos a tener aceite para darle continuidad. La decisión fue, vamos a encender la menorá.
ellos se retiran y cuando van nuevamente con el aceite nuevo, lo asombroso es que la menorá estaba encendida, cuando lo natural es que se hubiera apagado. Por eso se le llama la celebración de las luces, por el milagro tan maravilloso allí de que el Eterno mantuvo el fuego en la menorá. Entonces, esta celebración de Hanukkah, más allá de la resistencia por parte de algunos que estudian la Biblia desde la perspectiva hebrea y sobre todo desde el cristianismo, que también hay bastante oposición, es una celebración que a veces la gente no presta atención, los elementos que están implícitos dentro de la misma. Y es que aporta mucho a nuestro sistema de creencia y a lo que nosotros llamamos fe, que viene a ser la puesta en práctica de aquello en lo cual nosotros confiamos. O sea, en qué está fundamentado los pasos que nosotros damos y la manera como procedemos, esa es la fe, o por lo menos la fe bíblica de la palabra emuná, que también representa fidelidad. Si vemos esta celebración, hay algunos aportes que yo considero importantes en cuanto a la emuná o a la fe. Por ejemplo, la resistencia espiritual. Porque esta celebración nos enseña que la fe auténtica no se doblega ante la presión cultural o política de un grupo. O sea, nuestra fe es tan fuerte y tan auténtica que permanece a pesar de todos los ataques que puedan presentarse. La llama de la menorá simboliza la perseverancia del espíritu del hombre que es fiel ante la imposición de otros que tratan de doblegar nuestro sistema de creencia, nuestra confianza en el Eterno y nuestra fe. Entonces creo que es un aporte a nuestra vida, la resistencia espiritual. Pero también vemos una metáfora universal con esta luz, porque la luz representa ese conocimiento, esa verdad, la presencia del Eterno, la revelación. Y encenderla era un acto no solamente para los adultos, pudiéramos decir un elemento andragógico para las personas a nivel de enseñanza, sino para el niño. Era un acto pedagógico que le estaba recordando a ellos que confiar en el Eterno y mantenerse firme, siempre la luz del Eterno iba a iluminar su vida. Por eso, cuando se hacían las bendiciones, siempre se declaraba que la luz del Eterno resplandezca sobre tu rostro. Incluso en tiempos de oscuridad es cuando más hemos visto la presencia del Eterno y su luz en nuestra vida. Y lo más importante y que trasciende es el milagro. A la gente le gusta hablar de milagros. Si queremos aprender de milagros genuinos, auténticos, que trascienden, lo que tenemos es que leer la Tanakh, pero completa. Y ahí vamos a ver el relato del aceite que duró estos 8 días y que trasciende lo material y se convierte en un símbolo de lo imposible. Aquello que de forma natural no se podía, se pudo. Recordando que la fe abre el horizonte, abre la mente, que es algo más allá de la lógica, del raciocinio. Y ese es el desafío, poder caminar en esa dimensión espiritual. Quiero hacerle la siguiente pregunta y el siguiente comentario a la misma vez. Usted habló de que había que leer la Tanakh. Recuerde que en los escritos o las ediciones de la Reina Valera o las Biblias que se redactaron después de la Reforma, el cristianismo después de la Reforma adoptó por no tomar los cánones de los libros apócrifos del Tanaj. Entonces, por ende, creo que la mayoría de los cristianos no saben que existe el libro de los Macabeos. Nunca han leído el libro de Tobías. Para ellos es algo que no tiene ninguna validez, aunque tenga cierto contexto histórico y contexto cultural que nos da a luz de esta historia, que son eventos, que fueron eventos reales que sucedieron, como la guerra de los Macabeos. Eso está documentado históricamente. Entonces, ellos desconocen de eso, porque han sido formados bajo ese concepto de que eso no es necesario. Pero, sin embargo, si nos hacemos llamar discípulos del Mesías, si nos hacemos llamar discípulos de Jesucristo o cristianos, ¿cómo es posible que cosas que él hizo y practicó
se le diga hoy que son abominaciones y que los creyentes no deben hacer. Por ejemplo, si vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 22, dice: llegó entonces la dedicación en Jerusalén. La dedicación era la conmemoración de esa rededicación que hicieron ellos para conmemorar el templo, luego que fue purificado. De hecho, en el transcurso que usted tuvo haciendo ese relato de esa guerra, hay personas que no saben detalles, atrocidades que atravesó el pueblo judío o los hebreos bajo este ataque de los seleucidas. Cómo niños morían, cómo familias enteras eran asesinadas, cómo los hijos eran asesinados y colgados delante de sus madres, cómo colgaban a los niños del cuello de su madre de los postes, cómo tomaban cerdo para sacrificarlo y rociar la sangre en el arca del templo. Entonces, son cosas que nos llaman la atención porque fue algo que los griegos comenzaron, no lo terminaron, pero los romanos sí lo terminaron. Porque los romanos terminaron cambiando la mentalidad de los nuevos creyentes, dejándoles saber que sí era posible. Entonces, ¿cómo es posible que el cerdo era un animal inmundo, que no se podía comer? Cómo estas personas murieron por proteger ese nivel de santidad y de obediencia, y ahora va a venir una religión nueva que les permita comérselo y hacer lo que quieran o hacerle un culto. O sea, estamos hablando como que son dos dioses totalmente diferentes, y lo son. Ahora bien, en base al comentario que le hice y en base a la cita bíblica que leí, la voy a leer de nuevo. Y llegó entonces la dedicación en Jerusalén. Era invierno, o sea, era para este tiempo, y Jesús o Yeshua se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Entonces Yeshua HaMashiach celebró, no la condenó. Eso es algo que me llama mucho la atención. Las tradiciones de los padres, él las rechazaba y le decía, eso, bueno, cuando hablamos de las tradiciones de los padres, estoy hablando de los mandamientos rabínicos que eran o el cerco de la Torá. Él los confrontaba, lo anulaba, lo cancelaba y les llamaba la atención y les decía que tenían que volver al principio, que tenían que volver a la obediencia, al camino. Sin embargo, en este caso, no hay ninguna evidencia que diga que rechazó. No hay ninguna evidencia que manifieste que hubo un rechazo de Yeshua hacia esta fiesta de la dedicatoria que está en la Biblia. No hay un mandamiento para que lo hagan, pero está, y vemos que él también lo hizo. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Deberían los cristianos celebrarla? Lamentablemente, cuando una persona o incluso una nación no conoce la historia ni se da la tarea de conocer, está condenado a repetir los mismos errores y las consecuencias son peores. Y eso es lo que muchas veces pasa dentro de muchos cristianos que viven de presunción. Yo asumo tener la verdad y ya la tengo dentro de un marco. Cuando escuchaba su exposición en relación a esta fecha que se da, que aparece en Juan, donde se habla de que estaba presente en el momento de la celebración, de la dedicación del templo, que es en alusión a esta convocatoria de Hanukkah, Yehoshua en un momento dice que los verdaderos discípulos son aquellos que oyen su palabra y la siguen, o sea, son obedientes a ella. Y nosotros lo que hemos visto a lo largo de la historia es que las personas se han dado a la tarea de decir muchísimas cosas bajo una interpretación privada totalmente desconectada de las enseñanzas y de las prácticas de Yehoshua, pero utilizando a su persona para validar sus puntos de vista. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? En el nombre de Jesús se dice esto y esto y esto, pero cuando empezamos a revisar, ese Jesús que mencionan es totalmente diferente al Yehoshua histórico que aparece reflejado en la Biblia. Hablaba hace rato sobre el libro de los Macabeos y que lamentablemente en las Biblias no aparece. ¿Quién es el que ha tenido el control de los manuscritos o de los papiros? Y sobre todo, ¿quién fue el que estableció
o determinó qué libros y cuáles no son los que son parte del canon? La Iglesia Católica. Correcto. ¿Cómo dejar un libro donde se narra la historia de un pueblo que está luchando por su identidad aferrado a la Torá, cuando era lo primero que la Iglesia Católica veía como un enemigo potencial? Ellos no pueden dejar un libro que más bien promueva lo que ellos querían callar, y por eso el Concilio de Nicea. El Concilio de Nicea es, aquí se acaba que hayan diferentes grupos, aquí vamos a instituir uno solo. Y las personas que estaban allí, cada uno presentó su postulado, y quien hizo ese llamado, que en ese momento era el emperador, debemos entender que en esa mentalidad y en esa cultura era visto como un dios, al punto que él mismo establece, so pena de muerte, que cualquier persona que fuera sorprendida celebrando o estudiando algo de carácter judío iba a ser asesinado. Lo iban a matar. Yo no creo que eso sea la charla motivacional para alguien al momento de querer buscar la verdad en ese tiempo. El problema es que las personas cuando estudian, lo estudian como si los personajes de los cuales están leyendo fueran personas que están con ellos en este tiempo, en este lugar y bajo estas condiciones, y se olvidan que son personas de hace 2000 años en un lugar totalmente diferente, condiciones diferentes a las nuestras, y que no podemos secuestrarlos para no crear un anacronismo que es de lo que sufre la mayoría de los cristianos. Entonces luego empiezan a hablar de exégesis y de hermenéutica, y muchas veces son expresiones que ni ellos mismos saben lo que eso significa. Pero se oye bonito al momento de querer confrontar. Imagínense, para hacer un paréntesis allí, para seguir con lo de Hanukkah en relación a lo que estaba comentando usted de la hermenéutica. Sí. Un principio básico de la hermenéutica es el apego a todo aquello que literalmente está dentro de la Biblia, y por lo tanto honrar la letra que conforma el contexto que se está estudiando. O sea, lo que está dentro del contexto y lo literal determina la manera de proceder, y de esa forma es que se hace una exégesis. Mi pregunta es la siguiente: cuando se está haciendo esa hermenéutica, lo que se está leyendo ahí literal, ¿lo están leyendo en español? En español. Porque si lo están leyendo en español, no fue lo que escribió el autor en hebreo. Entonces, ¿cómo yo hago una buena exégesis y aplico un principio de hermenéutica en una Biblia en español, que aparte de eso es una versión de documentos que han sufrido copias y copias y copias de manuscritos tardíos y fusionados, para explicar una hermenéutica que allí lamentablemente va a quedar fuera de lugar? Sí, son textos que tienen tantas variantes porque un concepto hebraico como puede ser emuná, como puede ser bitajón, en español, o como puede ser el concepto telos, cuando vemos las diferentes variantes que tienen, ellos utilizan las que le convenía a ellos o las que ellos entiendan, no las Lo que se que aplique más es, al escritor o al texto es original. que al momento de estudiar desde la perspectiva hebrea, una de las cosas que quedan en evidencia y que debemos tomar en consideración, y la importancia allí de la cultura, es que dentro del contexto hebreo y el lenguaje hebreo existe la polisemia. Entonces, si yo no tomo en consideración esto, yo no sé cuál es la palabra que voy a aplicar que vaya acorde al texto. Por eso vemos muchas veces casos donde el Mesías obraba a través de un milagro y lo que colocaron fue que la mujer se salvó, cuando la palabra que debería ir es la mujer se sanó. Correcto. Lo otro es que hay palabras hasta en hebreo que con la misma palabra tú puedes bendecir y maldecir. Correcto. Entonces, si eso se ignora, entonces entramos en un conflicto. Por eso es que la gente empieza a encontrar como contradicciones y una serie de cosas que no son. Simplemente es el hecho de no leerlas conforme a lo que el autor dice. Y mucha gente lo que ha seguido es la interpretación de alguien que leyó desde su perspectiva, lejos de lo que el autor dijo. Y eso es, mira, si nosotros vemos la celebración de Hanukkah, si vemos esta celebración, todas las personas que están en contra de ellos deberían de darle gracias al Eterno, porque esta familia se levantó para luchar en contra de ellos. Si no,
¿qué cosa tuviéramos en este tiempo como Torá si todos hubieran sido asimilados y el imperio de Grecia en ese momento se hubiera puesto sobre ellos, desplazando su cultura, estableciendo la de ellos y dando una redefinición a todas las cosas y una nueva identidad? ¿Qué cosa nos hubiera llegado a nosotros? Entonces, cuando yo estoy celebrando Hanukkah, una de las cosas que tomo en consideración es, gracias Padre, porque siempre en medio de la dificultad, de la adversidad, de los tiempos, de los enemigos, de la gente que está en contra de tu Torah, siempre hay alguien que confía y es fiel y defiende tu Torah. Y así como aprendemos de esta familia, que nosotros también podamos mantenernos firmes y también luchar contra este proceso, no solamente de antisemitismo, que es evidente dentro de la iglesia, sino también de la asimilación, que es un enemigo silencioso. Porque vemos que están en contra de Hanukkah, pero veamos todo lo que celebran, que no hay nada en la Biblia que le dé sentido, o por lo menos validez, y sobre todo carácter espiritual a lo que están celebrando. Bueno, ya ese es otro tema, estimado More. Si nos entramos por ahí, porque ya te sabes, solamente voy a decir una palabrita acerca de eso para que usted entienda por qué no podemos seguir por ahí. Porque es que si hablamos, usted sabe que hay algo que es muy popular que dice que a la historia se le dio un poder. A la historia no, perdón. A la iglesia se le dio un poder. Y en base a ese poder que han recibido, han determinado cambiar muchísimas cosas. Y se ha sembrado como errores. Ahora, hay algo bastante extraño. Y lo quiero hacer el siguiente comentario. Lo quiero hacer bastante claro. Y es que todos crecimos, la mayoría crecimos bajo este tipo de tradición. Hay muchas personas que lo ven. ¿Por qué yo voy a cambiar eso? ¿Por qué voy a dejar aquello? Si me ha ido bien en la vida, eso no me afecta. Yo no voy a parar eso. O no voy a hacerlo para que los niños no se trastornen, para que ellos no esperen, para que enseñar algo diferente cuando ellos disfrutan lo que son otras fiestas, que no la voy a nombrar porque le estaremos tratando. Es más, la voy a nombrar. Vamos a decir Navidad. Que ellos la disfrutan y que ellos la disfrutan, los adultos también, y que es un tiempo de coinonía donde se glorifica el Mesías, el cual sabemos que el Mesías no tiene ninguna parte en eso, porque ni siquiera lo mencionan en la fiesta o en la celebración. Se trata de juguetes, se trata de regalos, se trata de individualidades, se trata de una atención especial o un tiempo especial donde la familia supuestamente se une. Cosa que el Eterno ya dio una instrucción llamada Shabbat para eso mismo. Correcto. Y algo que me llama mucho la atención es que cómo es posible que es algo que es para el Mesías, que es santo, que es sano, pero todos lo celebran. Prostitutas, ladrones, psicópatas, personas que abusan, personas que hacen el mal allá afuera, delincuentes. Todos lo celebran y que supuestamente el Mesías está ahí. Jamás va a estar involucrado en una fiesta como esa. Entonces, a donde esto me lleva es que hay personas que tratan, pero tienen la oposición de familiares, de niños, de esposa. Recuerdo el testimonio de un pastor que entendió el significado de esta fiesta y lo comenzó a celebrar. Él lo entendió y comenzó a practicarlo él. Pero ¿qué sucede? Que su esposa no quiso. Ella decía que no, que a ella le gustaba su árbol en medio de su sala, algo que en el libro de Jeremías capítulo 10 lo condena, de que no tales un árbol, no lo decores y no lo lleves a tu casa, no le adores. Y prácticamente ese árbol se ha convertido en un objeto de adoración en muchos hogares, porque si no lo ponen, se deprimen, se sienten tristes. ¿Por qué te tienes que sentir triste y deprimido si tú tienes el Ruach HaKodesh? Si tienes el Espíritu Santo en ti o tienes al Mesías, ¿por qué te sientes triste que no pudiste ponerlo? Entonces ella decía, no, déjalo ahí. Le decía, déjalo ahí. Y él, respetando la decisión de su esposa, porque imagínese, si usted quiere perder la paz, entre en guerra con su pareja para que usted experimente lo que es guerra de verdad. Entonces, el siguiente año, él volvió a tocar el tema y ella dijo, no, vamos a dejarlo ahí, tranquilo. Sucede que al tercer año, cuando llegó la fecha,
él observaba que llegó el 15, el 16, el 17, el 18, el 20 y ella no había hecho nada. Para cuando era el 22, él le dijo a ella, pero ¿y qué? ¿Y tú no vas a poner tu árbol? Y ella dijo, no, no, no es necesario, ya no me hace falta. Y hasta ese día en su casa dejaron de celebrar la otra fiesta o la tradición de lo que es la Navidad. Hay personas que lo ven como algo inofensivo, pero cabe decir cómo admiro la manera, con la paciencia con que este pastor tomó la situación y le dio el tiempo para que ella misma se diera cuenta, que no la forzó, que no se impuso para decirle o no la acusó que estaba pecando, que estaba trayendo un objeto de profanación para su hogar, no, no, sino que esperó hasta que Ruach HaKodesh se le revelara a ella y le dejara saber que ella no necesita ningún objeto que represente a Dios y menos a su hijo, para ellos tener paz, alegría o armonía en su hogar, que la única luz que nosotros necesitamos en los hogares es la luz del Mesías dentro de nosotros. ¿Qué usted piensa de esta anécdota, estimado More? Mira, yo siempre he creído que nosotros no estamos llamados ni para imponer ni tratar de convencer a nadie. Nosotros llegamos a la conclusión de que nosotros simplemente exponemos y que cada quien sea responsable con la decisión o con la reacción que presenta frente a una exposición. Porque la verdad está allí en la Biblia y por mucho que se quiera hacer subjetivo o darle la espalda a la verdad y todo esto por mantener una posición religiosa o el dogmatismo o hasta el fanatismo, la misma Biblia siempre le va a estar hablando. O sea, yo no puedo establecer o venir a celebrar algo que nunca lo vemos nosotros dentro de la Biblia como una práctica de los apóstoles o los discípulos para decir, es que nosotros traemos esta tradición de los apóstoles, es que los discípulos también empezaron a celebrarlo. Y en caso tal que lo hubieran hecho, por lo menos lo hubieran hecho en el día que es, porque ni siquiera es en el día, pero a pesar de que no tiene un fundamento ni nada, prefieren hacerlo porque la misma tradición y la fuerza espiritual que tiene también arrastra a la persona. Por ello es que cuando vemos nosotros a través del profeta Jeremías que nos hacen un llamado de atención, que no practiquemos las tradiciones de los pueblos, porque son vanidad. Detrás de esa palabra vanidad, que es la palabra gaf, hay toda una serie de elementos que deberíamos tomar en consideración para percatarnos de qué es lo que estamos haciendo al celebrar algo que atenta contra el honor del Eterno y decimos ser hijos del Señor, decimos ser cristianos y pare de contar, cuando el mismo Señor y el mismo Mesías estuvo en contra de todo esto por lo que representa espiritualmente. Cuando hablabas al principio en relación al cerdo y todo, yo llegué a ver muchos casos de pastores cuando yo le hablaba de lo que representa la alimentación y lo que nos aporta en cuanto a nuestro cuerpo, pero sobre todo en lo espiritual. Para ellos fue un impacto muy fuerte cuando empecé a explicarle lo que representaban los animales inmundos en función del daño que se le hace al ser humano. Porque muchos de ellos eran los que lo promovían, incluso muchos pastores eran los que compraban esto, lo preparaban y lo llevaban, imagínense. Claro. Entonces yo en una oportunidad, yo le dije a ellos, oye, qué raro que la misma Biblia dice que por entrar el cerdo al templo fue visto como la abominación desoladora y que nosotros decimos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y ustedes comen cerdo y no hay nada que les redarguya, pero dicen que el Espíritu Santo está dentro, o sea, el Espíritu Santo convive con el cerdo. O sea, entonces yo le dije a él, o sea, piensa por un momento eso. Y pareciera que hay personas que como que no meditan, no reflexionan en ello. Lo hacen de manera tan automática, es tanta la ceguera que no llegan a pensar, porque incluso ninguno de ellos se ha dado a la tarea, aunque sea de cuestionar en algún momento lo que yo creo y lo que yo practico para ver si tiene un principio y no simplemente porque me gusta, porque es la tradición y porque todo el mundo lo ha hecho, yo lo voy a hacer porque eso no se va a transformar en un fundamento, por más que todo el mundo lo diga.
Mira, la mentira, a pesar de que todo el mundo la crea, jamás se va a cambiar en verdad. Y la verdad, por más que la gente la niegue, va a seguir siendo verdad. Cuando vemos la celebración de Hanukkah, yo hasta los momentos no he visto a nadie que me diga en qué nos perjudica. Simplemente no la practico porque no. O sea, así, radical. Y otros con una posición fundamentalista para esto, pero no para los otros que celebran, se oponen. Entonces yo le digo, bueno, yo te voy a buscar los elementos y lo que representa la celebración. Y tú búscame los elementos y lo que representa lo que tú celebras. Y si decimos ser hijos del Señor y que amamos al Mesías y lo obedecemos, vamos a ver quién está obedeciendo más y quién está siguiendo más lo dicho y practicado por el Mesías. Que sea la misma Biblia la que nos hable. Eso está tremendo. Pero de esa misma forma, ya nos hemos pasado de tiempo, ya vamos a concluir. Quiero cerrar este tema tan interesante que le va a dar, está haciendo ya la sede para el próximo tema. Así es que no se olviden de compartir esta transmisión y de suscribirse a este canal. Y manténgase pendiente porque vienen sorpresas, vienen cambios, vamos a estar implementando cosas poderosas para este canal, para bendición de cada uno de ustedes y para el enriquecimiento espiritual y en cuanto al conocimiento de las escrituras que tanto necesitamos. Ahora bien, cuando hablamos de este tema, razón por qué celebrar Hanukkah, cómo nos impacta, si el templo físico, entiendan estas palabras, si el templo físico de piedra o de paredes necesitaba de ser rededicado, purificado, limpiado, para que la presencia de Hashem se habite ahí, en medio de su pueblo, ¿cuánto más nuestros cuerpos? ¿Cuánto más este templo donde Él mora ahora? Si vamos a recordar Hanukkah o la fiesta de las luces, ¿qué mejor manera de hacerlo que conmemorando la luz del mundo, que es Yeshua? Sabiendo que ahora su altar es nuestro corazón. Ese altar que tiene que ser purificado es nuestro corazón. Cuanto más la luz del Espíritu Santo en ti y en mí, cuanto más la luz del Espíritu Santo brillando y morando en nosotros, y sabemos que el Espíritu Santo ha sido puesto en nosotros para ayudarnos, es el consolador, es el ayo, aquel que nos va a ayudar ¿a qué? A obedecer. Y si nosotros caminamos en contra de lo que la Torá nos dice, nos instruye, entonces estamos caminando en contra de los mandamientos del Eterno. Con esta parte, yo me despido. Al Moré también que se despida de esa amada audiencia. Seguimos amándoles en el amor del Mesías. Recuérdelo bien, amándoles en el amor del Mesías. Qué bueno que haces el énfasis, porque a veces la gente cuando escribe, ¿no? En función de lo que uno dice, se ponen bravos, se enojan. Y entonces yo me pregunto dónde queda la gracia y el amor que tanto profesan, ¿no? Bueno, imagínese, hereje, te caíste de la gracia. Bueno, yo voy a decir como dice Pablo, me he hecho enemigo de ustedes por decirles la verdad. Baruch Hashem. Bueno, para concluir, quiero decir que Hanukkah no es solamente una celebración que tiene todo un marco histórico, sino también es una metáfora viva de la condición humana. La lucha constante entre la luz y las tinieblas, la fidelidad y el olvido, producto de la asimilación, la esperanza y la desesperanza cuando se quita todo lo que el Eterno nos ha dado. Tanto para el judío como para aquel que sea cristiano, la celebración de Hanukkah más bien nos invita a encender esa llama interior, a asumir el compromiso con el Eterno, con la identidad que nos ha dado como hijos, a mantener viva la fe, esa confianza para reconocer que la verdadera victoria, el verdadero triunfo no se mide por el poder militar, social, político, religioso, por ninguno de esos poderes de este mundo, sino por la capacidad de preservar y de luchar por lo que el Eterno nos ha dado como vida espiritual y transmitirla a otras generaciones. Por lo tanto, Hanukkah nos está recordando que la luz más pequeña puede transformar la noche en algo mucho más hermoso y que la fe, cuando se celebra
esta convocatoria se convierte en una fuerza espiritual creadora y que le da sentido a nuestra vida por estar practicando o viviendo aquello que el Eterno estableció. Baruch Hashem. Tremendas palabras, así mismo que el Eterno les guarde y que el Eterno les bendiga. Y no se olvide de compartir esta transmisión y de darle like. Shalom, shalom, amada familia. Nos vemos en la próxima. Shalom.